La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La Guerra de Troya fue el principal pilar sobre el cual se construyó la identidad cultural, ética y política de la antigua Grecia. Este conflicto, ubicado históricamente entre los siglos XIII y XII a.C., marcó la transición entre la era de los héroes y el mundo de los mortales. A través de las epopeyas de Homero, la civilización griega encontró un espejo para proyectar sus dilemas morales y su sistema educativo, la paideia, que moldeó el pensamiento occidental durante milenios. Este ciclo mítico es mucho más que una crónica de batallas, es un tratado sobre la condición humana y la relación de los hombres con lo divino. En la cosmovisión griega, esta guerra no fue obra de los hombres, sino una orquestación divina que partió del mismo Zeus para reequilibrar el cosmos y reducir la población de semidioses. El conflicto se originó en las nupcias de Peleo y Tetis, donde la diosa Eris sembró la discordia con una manzana dorada. El posterior juicio de París, en el que el príncipe troyano eligió el amor de Helena sobre el poder de Hera o la sabiduría de Atenea, desencadenó el rapto de la reina de Esparta y activó el juramento de Tindáreo, que unió a los reinos aqueos en una coalición liderada por el poderoso Agamenón de Micenas. La expedición griega reunió a figuras que personifican diversos ideales del heroísmo helénico. Aquiles, el guerrero que busca la gloria eterna a costa de una vida breve. Ulises, símbolo de la astucia, la estrategia y la inteligencia. Áyax, la encarnación de la fuerza. Y Agamenón, cuya autoridad se ve constantemente empañada por su propia soberbia y su falta de tacto diplomático. Los preparativos de la contienda estuvieron marcados por la tragedia del sacrificio de Ifigenia, un episodio oscuro que ahonda en los límites de la ambición política frente a los vínculos familiares y la implacable voluntad de los dioses. La Ilíada narra tan solo un breve periodo del último año de la Guerra de Troya. Se centra esencialmente en la cólera de Aquiles tras ser humillado por Agamenón. Este relato nos habla de la tensión entre la autoridad de los reyes y el mérito individual basado en la excelencia. Tras la muerte de Patroclo, su compañero más querido, Aquiles regresa al combate poseído por una furia ciega para matar a Héctor, el noble defensor de Troya. Pero la epopeya no concluye con violencia, sino con un acto de profunda humanidad, el encuentro secreto entre Aquiles y el anciano rey Príamo, donde ambos reconocen su sufrimiento compartido y la fragilidad de la vida humana bajo el peso del destino. La guerra se libró simultáneamente en el plano humano y en el divino. Los dioses del Olimpo intervinieron activamente y llegaron a sufrir incluso heridas en el combate, lo que demuestra la estrecha unión entre ambos mundos en esta mitología arcaica. Finalmente, la ciudad no cayó por la fuerza bruta, sino por la metis, la astucia de Ulises y su ingeniosa estratagema del caballo de madera. El saqueo de la ciudad, el accidentado regreso de los héroes a su casa, el asesinato de Agamenón a manos de su esposa o la larga travesía de 10 años de Ulises simbolizan el fin definitivo de la era heroica y el comienzo de un nuevo mundo. Más allá del mito, la Guerra de Troya funcionó como el motor de la unidad griega frente a lo no griego, lo bárbaro. Muchos siglos después se encontró la verdadera Troya. El arqueólogo alemán que dio con ella, Heinrich Schliemann, descubrió que no era una, sino varias. Hoy en día el relato mítico de Troya se mantiene como una síntesis de todo aquello que nos hace humanos. El amor, el poder, la muerte, el honor. También es la historia de cómo un pueblo antiguo construyó su identidad a través de un relato épico que aconteció en un momento histórico convulso, el del final de la Edad del Bronce. Para tratar este tema, vuelve hoy a la contrahistoria Carlos Pérez Simancas, que acaba de publicar Mitomancia, una lectura histórica de los mitos griegos en clave contemporánea. En el libro, el ciclo troyano es omnipresente y va mucho más allá de la mitología. Tengo, como os acabo de decir, a Carlos Pérez Simancas, ya sabéis, un habitual de la contrahistoria desde hace ya muchos años, que, como os he anticipado muy brevemente en la introducción, ha roto a escribir. Acaba de publicar hace solo unos meses un libro que se titula Mitomancia.
Bueno, el libro no es que tenga muy buena pinta, es que obra en mi poder. El problema es que no lo tengo aquí en Inglaterra, lo tengo en Madrid y me lo he dejado allí. Así que ha tenido que enviarme para ir preparando este tema que ahí lo tenéis, ahí lo podéis ver los que estéis viendo esto por YouTube. De cualquier manera, como me lo había dejado en Madrid, tuve que traerme varios libros cuando vine en diciembre. Y uno de ellos era el de... Yo estoy moviendo libros siempre de la maleta va llena de libros, pesa como parece una maleta llena de piedras. Y a los de la aduana les importa un bledo, es decir, que muevas libros, en todo caso se echan las manos a la cabeza y dicen, pobrecito con lo que tiene que cargar. Y traía algunos que eran bastante pesados. Total, que me dejé el de Carlos a pesar de que ya habíamos quedado en que haríamos un programa no tanto sobre su libro, que eso se merecería una contraportada, que haremos, por supuesto, sino sobre uno de los temas recurrentes en este libro, en Mitomancia, que es el de la guerra de Troya, el de la Ilíada de Homero, que tiene el ciclo de Troya, el ciclo de Ilión, que es tanto la Ilíada como la Odisea, que por cierto este año se va a poner muy de moda porque están ultimando una película en Hollywood que promete muchísimo y yo estoy deseando ir a verla. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí expectante. Un saludo. Expectante en manga corta, muy a gusto, en Santa Cruz de Tenerife, mientras yo aquí me congelo en Cambridge, que hace un frío negro, no para de llover, en fin. Estaba esta mañana en el directo y me ha entrado uno de Gran Canaria y le he dicho, afortunado tú, que estás ahora pues a 20 o a 22 grados, más a gusto que un San Luis. Allí pues es que se te está viendo. Si es que ahora no es como antiguamente cuando hacíamos estas cosas por teléfono, ahora te puedo ver la cara y la sonrisa. Las Canarias es lo mejor que le podemos poner a nuestro cuerpo para el buen humor. Si estáis por cualquier cosa tristes, no tenéis más que viajar a Canarias y os pondréis con la sonrisa que tiene Carlos ahora. Bueno, Carlos, háblanos un poquito de este libro que, bueno, acaba de salir al mercado. Lo podéis encontrar, por supuesto, os voy a dejar el enlace abajo, está en Amazon y naturalmente en cualquier librería lo podréis encontrar y si no lo tienen, pues no tenéis más que pedirlo por el autor, Mitomancia, Carlos Pérez Simancas, aunque has incluido en la portada Carlos Jesús, que es tu segundo nombre, que yo lo desconocía. Yo sabía que te llamaba Carlos, pero no Carlos Jesús. Estas son las cosas que uno descubre cuando escribe un libro. Bueno, ¿por qué te pusiste a escribir esto y de qué va exactamente? Porque, claro, yo ahora ya sí que me he metido dentro del libro, ahora lo entiendo, pero al principio cuando me hablaste de él el año pasado no lo entendía muy bien. ¿Qué es eso de mitomancia? ¿De qué va a hablar? De tal. Realmente lo que haces es una lectura de mitos, pero en clave actual, que es lo más fascinante de todo y a mi juicio lo más atractivo, en clave contemporánea. Sí, a ver, cuando me planteo hacer un libro, la primera idea que era escribir, pues era un libro como muy fácil sobre las constelaciones. A mí me gusta la astronomía, es uno de mis hobbies, y era hacer pues constelaciones con los mitos que se ven desde Canarias. Sabemos que Canarias tiene uno de los cielos pues más privilegiados del mundo para hacer observaciones astronómicas. Pero el año pasado sufro un accidente en el laboral, me tienen que operar de la rodilla y es cuando justo empiezo a escribir el libro y en la noche del postoperatorio empiezo a pensar en la manera que podía encajar a Prometeo. Y Prometeo es la clave porque cuando vayas leyendo te vas a dar cuenta que con Prometeo se dispara el libro de una manera en la que empiezo a abrir varios caminos. Abro el camino de los portadores de la luz, donde hablo de Lucifer en la comparación con Prometeo. Abro sobre las grandes rebeliones, de cómo por ejemplo, revolucionarios, pongo a tres, Quinto Sertorio, Espartaco y Napoleón, de cómo el ego de los revolucionarios llegan a acabar con la propia idea de la revolución. Hablo sobre revoluciones en las que la revolución y los hijos de la revolución se convierten en muchos más tiranos que aquellos tiranos a los que derrocan. Hablo de la Revolución Francesa, hablo de la Revolución Rusa y ahora que está muy de moda, la revolución de los ayatolás en Irán. Eso empiezo ahí a hablar y es cuando empiezo a desarrollar el libro. El libro yo lo que hago es que tengo un eje, que es el eje de los mitos, en los que me permite meter en tamiz pues muchas cuestiones, pues
pues intento verlo desde un enfoque filosófico. Es verdad que el libro es bastante existencialista. Van a ver que hay muchas referencias a Sartre, a Camus, Nietzsche, Simone de Beauvoir, pero también con Jung, con Freud, en el que intento analizar de manera psicológica pues algunos aspectos de héroes. Hablo de Hércules, hablo de Odiseo, hablo de Perseo, y en lo que intento, pues bueno, pues hablar de cosas que a mí me interesan y que a mí me gustan. Yo creo que el libro, todo el mundo me lo ha dicho, que el libro es como muy mío, porque hablo de geopolítica, hablo de misterio, por ejemplo, hablo del misterio, del mito del diluvio, desde lo que la ciencia ha podido hacer y los diferentes mitos que hay alrededor del mundo. Hablo sobre una estrella que es Sirio, que es la que ahora podemos ver en el cielo nocturno, y toda la fascinación que se ha llevado a través de Sirio desde los egipcios a los antiguos canarios. Es un libro en eso en el que intento abordar temas Bueno, que a mí esto de las estrellas en Canarias tenéis una relación muy cercana, muy íntima con ellas. En Madrid no, porque no las vemos, simplemente. Se ve la luna y con suerte. El resto de la ciudad emite tanta luz que no ves el cielo apenas estrellado, ves muy poquitas estrellas, pero en Canarias, en cambio, aparte de que están en sí ya aisladas en pleno océano Atlántico, tenéis hasta una legislación para tener los cielos lo más oscuros posibles por la noche. Claro, yo te digo, cuando lo de la fascinación por las estrellas comienza con, muchos sabrán que estuve trabajando 4 años en el Teide, y aquellas noches, yo te lo digo, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Cuando tú entras en un sendero de noche en el Parque Nacional del Teide y habitúas la vista a la oscuridad y miras hacia el cielo, aquel dosel de estrellas te impacta, porque parece que las puedes tocar. Es como una bóveda completa llena de micropuntos de luz. Y lo que puedes hacer es que, claro, la luminosidad queda muy abajo, queda muchísimo más abajo de tu perspectiva del horizonte. Y es porque en Canarias las luces son de un determinado color y tienen que también una incidencia en la que no se puede proyectar luces hacia el espacio. Y es porque, bueno, en Canarias disputa España el primer puesto, pues a Chile y a Estados Unidos con Hawái, en cuál de los tres pues se encuentran los cielos mucho más limpios. Aquí, gracias a los alisios que van barriendo mucho las capas altas de la atmósfera, pues tenemos un cielo nítido. Pero en La Palma, en El Hierro, en la isla de La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, cualquier isla, Gran Canaria, en cualquier isla de Gran Canaria que te pueda salir fuera de núcleos urbanos, el cielo pues te da un espectáculo pues digno de ver. En el caso de La Palma hay una serie de observatorios en el Roque de los Muchachos que son de categoría mundial, al estilo de los que hay en el norte de Chile o en las islas Hawái. Mucha gente, de hecho, solo viaja a La Palma para trabajar en esos observatorios. Va allí gente de todo el mundo. Los mejores astrofísicos del mundo tienen esa isla como uno de los lugares de referencia. Pero no hemos venido a hablar del cielo de Canarias, que no sería mal tema, sino de la Ilíada, es decir, de la guerra de Troya. En tu libro, una de las cosas que he podido ver es que la guerra de Troya atraviesa el libro por varios puntos. La guerra de Troya es algo así como el pilar de toda la mitología griega. Es donde realmente nace. Claro, solemos pensar que la guerra de Troya es un elemento más de la cultura griega, pero no es así. Es casi en muchos aspectos el elemento fundador, porque el mundo griego realmente, tal y como lo entendemos, empieza con esta guerra que tiene una parte mítica, otra parte real, tal y como se pudo ver en las excavaciones arqueológicas ya en los siglos XIX y XX. Hace unos años, de hecho, estuve ahí en Troya, hice una contrahistoria sobre la guerra de Troya, la parte histórica, digamos, lo que se ha podido evidenciar de forma arqueológica. Esta guerra de Troya mítica la conocemos todos desde niños porque, mal que bien, hemos oído hablar de Aquiles, hemos oído hablar de Agamenón, hemos oído hablar, por supuesto, de París, de la bella Helena, etc. Pero que es más allá que de una simple crónica de batallas, de una guerra mítica de la antigüedad. Es una guerra llena de lecciones, de arquetipos humanos, de una pequeña tragedia humana en miniatura. Sí, mira, cuando
cuando yo voy a hablar sobre el mito de la Odisea, la Odisea, la Ilíada la tenía clara que iba a hablar de ella. El tema era cómo empezar a desarrollar una línea en la que pudiera dar un punto de vista aparte. A ver, y cuando empiezo con el libro, como digo, con Prometeo, yo tengo dos caminos. Uno era coger diferentes manuales, hacer pues un resumen y dar un resumen basándome ya en la literatura existente, o que fue el camino que cogí, digo, tirarme a la piscina y empezar a desarrollar puntos desde un punto de vista mucho más personal. Cuando yo leo sobre todo dos libros en el que explican desde una visión mucho más simbólica lo que es la guerra de Troya. A mí se me enciende una luz. Por cierto, estaba en la playa de las Teresitas, caminando dentro del mar para fortalecer la pierna, y empiezo a entender que Homero lo que hace, bueno, Homero, que no sabemos si existió de verdad o no, si fue un personaje literario o fueron varios autores los que escriben o los que reproducen la Ilíada. Habla en un tema simbólico en el que está explicando, pues, como una especie de foto finis, como un fotograma de una película que había empezado como unos 80 años antes, que es el colapso de la Edad de Bronce. Es ahí cuando yo empiezo a entender, y sobre todo porque recomiendo, aparte de tu programa de la Guerra de Troya, que lo he escuchado y lo he revisionado varias veces, otro programa que tú tienes que me parece estupendo, muy bueno, que lo hiciste para Patronos, que era Los Pueblos del Mar. Sí, hace ya unos años, un contracorte, correcto. Sí, entonces ahí empiezo a entender varias cuestiones sobre lo que había pasado y lo que estaba pasando en la Guerra de Troya, que es la idea que yo intento explicar, y sobre todo de cómo Grecia en un futuro, evitando que pudieran venir ataques desde el este, se refuerza, intenta apuntalar mucho sus fronteras orientales, pero el peligro y su destrucción le va a venir en la retaguardia, le va a venir desde el oeste con una potencia que todavía en aquellos momentos ni estaba, ni se le esperaba, que va a ser Roma. Eso yo creo que es un poco el pilar que yo voy contando, y por lo que yo entendí de la Ilíada, tanto la Ilíada como la Odisea, pero la Ilíada, para mí, creo que de manera simbólica, todo lo que fue el tema del juicio de París, el rapto de Helena, el ataque a Troya, toda esa coalición de pueblos griegos que van, o protogriegos que van hacia Troya, yo lo entendí con eso, en la caída de la Edad de Bronce, y es lo que creo que va a ser la charla en la que vamos a hablar aquí, en la que vamos a intentar dar pinceladitas sobre esa visión particular, pero creo que compartida por mucha gente, de lo que pudo haber representado la Ilíada de manera simbólica. Hace un par de meses, 2 meses y medio, creo, hice un programa con Pepe Sotochica sobre su último libro, un libro magnífico, por cierto, que se titula Clima, el dios incomprendido. Bueno, un libro maravilloso, de estos que te lees de una sentada, o casi, porque no es precisamente un libro delgado, pero de 2 o 3 sentadas, vamos. Y hablamos a lo largo del programa de esa crisis del bronce y de cómo, en torno al siglo XII-XIII, el mundo antiguo sufre una convulsión tremenda, que se deja sentir en Asia Menor, que se deja sentir en el Egeo, que se deja sentir en el Antiguo Egipto. Es lo que en definitiva pone fin al Imperio Nuevo, en el Antiguo Egipto, que se deja sentir en lo que es el Levante, es decir, Siria, lo que es hoy Israel, se deja sentir en Mesopotamia, por la llegada de los famosos pueblos del mar, que no sabemos muy bien quiénes eran, pero si tienen ese nombre es porque llegaron por mar. El nombre se lo pusieron de cualquier manera los egipcios, así que seguramente para otros serían pueblos de la estepa. Lo único que para cuando llegaron al Mediterráneo
no hicieron más que ponerse a navegar, de ahí que a Egipto llegasen por mar. Claro, esta crisis es cuando, según las excavaciones, tanto las que hizo Schliemann ya en el siglo XIX, como sobre todo posteriormente, que han ido estudiando todas las Troyas que se encontraron, porque Troya es una ciudad en excavación permanente. Cuando yo estuve allí, esto fue en el año 2018, si mal no recuerdo, lo tenéis en el archivo, todavía se está excavando. Es decir, no es un lugar turístico, evidentemente, y lo tiene muy bien puesto para que los turistas vayan, para que nos hagamos una idea. Está en Turquía, no está en Grecia. Está justo al ladito, muy cerquita de la ciudad de Çanakkale, que es la ciudad del lado asiático de los Dardanelos. Esto ayudaría a explicar, uno, por qué había una ciudad importante allí. Una ciudad que en aquel momento tenía costa, aunque hoy, si uno va a Troya, va a las ruinas, lo que se encuentra es que el mar queda un poco lejos, queda unos cuantos kilómetros, se ve desde la colina donde están, pero no el Isarlik se llama esa colina, pero no lo tienes al lado. Claro, lo que nos cuenta la Ilíada es que los barcos griegos llegan hasta las mismas murallas. Es posible, porque los ríos en Asia Menor han ido, mediante depósitos sedimentarios, han ido corriendo la línea de costa. Una cosa similar pasa en Éfeso, por ejemplo. Y Éfeso te dicen, esto fue uno de los grandes puertos de la antigüedad, y lo primero que te preguntas es, vale, ¿dónde diablos está el mar? Y el mar resulta que está a 8 kilómetros hacia, bueno, en este caso hacia el oeste. Y es porque el río que pasa al lado va dejando sedimentos. Algo parecido pasó en Troya. Claro, aquí lo que tendríamos, la lectura, bueno, la que tú mismo haces en el libro, es una lectura casi geopolítica de la antigüedad. Exactamente. Lo que tenemos que entender, y de manera así, desde un punto de vista actual, si nosotros leyéramos, es algo que está pasando en estos momentos, en el que superpotencias intentan controlar espacios vitales de comercio, ¿no? Lo que tenemos es tres grandes imperios, tres grandes reinos, en el que en ese momento el sistema de gobierno era un sistema palaciego, en el que había un rey, en el que el rey dirigía tanto el comercio como las rutas comerciales, como el ejército, donde habían graneros reales en los que daba grano a la población. Estamos hablando de las primeras proto-ciudades-estado, y habrían como tres grandes ejes, que sería Egipto, los hititas y los micenas, lo que van a ser los aqueos, con dos puntos como independientes que rendían vasallaje al imperio hitita, que sería Chipre y sería Troya. Cuando nosotros tenemos ese conjunto tenemos localizado esa parte del mundo, tenemos que decir, y no es un punto de vista eurocentrista, sino que ese es el comienzo de nuestra civilización, lo que va, uno de los pasos que tenemos hacia la civilización occidental, y que tenemos que entender mucho cómo era el mundo en esa época. Primero, tenemos que ver a nivel climático, el mundo era 1 grado mucho más frío que el actual. Ahora mismo tenemos una media de unos 15 grados, en esa época estaban sobre los 13,5, 14 grados, lo que hacía que las zonas, digamos, fértiles, por ejemplo, la zona de los viñedos, se encontraban muchísimo más al sur de lo que se encuentran ahora. Por lo tanto, las poblaciones estaban muy cerca de la costa, como tú decías. Primero porque eran lugares más fértiles, había agua, y la parte alta habrían pues ya parte de muy cerca, ya pasando lo que sería hoy la actual Francia, pues ya tendríamos la tundra. Para que nos hagamos una idea, la banquisa ártica llegaba hasta Islandia y cubría gran parte de lo que sería hoy la actual Escandinavia, Noruega. Era un lugar, era un planeta mucho más frío. Bien, el equilibrio era un equilibrio muy de como apilamos cajas, de que si falla un punto, se desmorona completamente el sistema. El sistema era que se habían creado una serie de corrientes de correas transmisoras de productos como el grano,
el cobre, el estaño para producir el bronce y y maderas y también esclavos que iban de manera eh, eh, de manera sucesiva, iban en comunicación con los diferentes reinos. De aquí sucede el primer hito que va a caer el colapso de bronce. Se sabe por estudios geológicos que hay una erupción de un volcán que se llama el Hekla 3 en Islandia, que lanza a la atmósfera casi 8 kilómetros cúbicos de material, de cenizas y de rocas volcánicas. Estuve haciendo la comparación y eso sería como si nosotros pusiéramos un muro que delimitara el Parque del Retiro y los muros tendrían una altura de 5.000 metros y lo llenáramos de agua. Eso sería la cantidad de material volcánico que fue expulsado a la atmósfera, lo que va a provocar durante 18 años un invierno volcánico. Por lo tanto, si la temperatura ya era fría, baja todavía la temperatura, se cree que baja entre 1 y 2 grados de media mundial, y lo que va a hacer es que las zonas fértiles, por ejemplo, del occidente de europeo, península ibérica, sur de Francia, Italia, norte de África, va a colapsarse porque no hay recursos alimenticios, lo que va a hacer que muchos pueblos empiecen a irse hacia lugares donde sí había comida. O sea, empiezan a haber pueblos enteros que empiezan un curso migratorio. Hay libros que se leen una sola vez y libros que construyen bibliotecas, que transmiten siglos de conocimiento, imaginación y emoción. Grandes autores de la literatura, la colección de Gredos, reúne las obras completas de los autores que han marcado la historia de la literatura universal, de Cervantes a Tolstoy y de Shakespeare a Oscar Wilde, pasando por Stendhal, Pérez Galdós y Charles Dickens. Cada entrega es una invitación a descubrir o redescubrir los clásicos, relatos que nos hicieron soñar, pensar y emocionarnos. Las ediciones están muy cuidadas y, más importante aún, están pensadas para durar. Esta colección es mucho más que libros, es todo un legado que puedes tener en tu casa, en tu estantería y que te permitirá poder viajar a estas historias siempre que quieras. Empieza tu colección con el primer libro, Cervantes y Don Quijote de la Mancha, por solo 7,99 €. Disponible en tu kiosco de confianza o en literaturagrados.com. Os dejo un enlace en la descripción del programa. Porque los grandes autores no se leen una sola vez, se disfrutan toda la vida. Lo vimos con Pepe Sotochica y hice el programa con los dos autores del libro del Dios Incomprendido, con Francisco Jiménez Espejo y con Pepe Sotochica. Jiménez Espejo además es paleoclimatólogo, es un verdadero experto, una autoridad mundial en la materia, y nos hablaba de estos eventos climáticos que se produjeron al final del Bronce y que explican, al menos parcialmente, a fin de cuentas, un colapso civilizatorio no se debe nunca a una sola razón, se debe a varias que se juntan, entran en cadena en ese momento. Es como explicar la caída del Imperio Romano por una sola razón, evidentemente es una falacia, se dan varias en un periodo de tiempo más o menos largo, pero una de ellas pudo ser el clima, pudo ser ese cambio climático, que echa abajo un mundo antiguo, una civilización antigua, muy desconocida por lejana. Cuando pensamos en el mundo antiguo estamos pensando en el Imperio Romano, incluso la República Romana, o la Atenas de Pericles, o los etruscos. Estamos pensando en ese mundo del primer milenio antes de Cristo, la parte final ya, o directamente ya en nuestra era, los 2-3 primeros siglos de nuestra era. Pero claro, aquí nos tendríamos que ir al segundo milenio antes de Cristo. Y era un mundo extraordinariamente sofisticado, lo explicaba Pepe y Paco Jiménez Espejo. Era un mundo, lo comentas tú también, un mundo de un comercio tremendo, con palacios, con ciudades, de una prosperidad proverbial. Claro, todo eso es lo que se viene abajo y abre un periodo oscuro que supuestamente es el periodo en el que vive Homero y en el que
dicta, porque al parecer ni siquiera lo escribió, en el que dicta estas dos grandes obras, es decir, la Ilíada y la Odisea, que realmente no son más que poemas épicos recitados, que alguien debió poner por escrito, debió haber quizá varias Ilíadas, varias Odiseas, y la que nos ha llegado es una de esas versiones. Pero esto está concebido estas dos obras están concebidas en la Edad Oscura que se abrió después. Quizá lo que esos griegos arcaicos, de quién sabe, el siglo VII, el VIII, el IX, querían hacer ver era explicar el pasado, la gran convulsión que dio origen a su mundo de una manera mítica. Exactamente. Por ejemplo, tú hablas de que hay varias causas. Aparte del volcán, tenemos que, por ejemplo, hay una anomalía solar, el Sol se debilita, la radiación que llega a la Tierra no lo suficiente como para calentar el planeta, para calentar los océanos. Por lo tanto, por ejemplo, el Mediterráneo se enfría, lo que va a provocar es una sequía que va a durar casi 3 siglos. Hay grandes problemas de sequía. Por lo tanto, si nosotros miramos en el hemisferio norte y en el hemisferio oriental, nos vamos a concentrar en el que, ya te digo, habían ese triángulo de 3 imperios que comerciaban, guerreaban en la frontera, pero la caída del bronce, ya que el bronce era un material absolutamente caro, solo lo podían tener ciertas élites porque había que tener el cobre y el estaño, que no se encuentra en grandes cantidades. Es aquí donde va a entrar Troya. Lo que va a provocar, por ejemplo, es que nuestros antepasados empiecen a buscar otros materiales y se dan cuenta que el hierro, aunque necesita más temperatura, es mucho más fácil de conseguir y es más dúctil a la hora de poder y es mucho más resistente que el bronce, y lo que va a provocar, por ejemplo, el advenimiento de imperios que ya se nos van sonando, como los fenicios, Babilonia, otro renacer de Egipto, y ya empieza, como tú bien decías, a salir ya Grecia de esa edad oscura en la que se pierde la escritura lineal B, que era una escritura que se utilizaba en los palacios para llevar temas contables y leyes escritas, y empieza a aparecer otra vez la escritura y empieza otra vez un resurgimiento. Pero es verdad que esto pasa con este contexto de caída. Lo que sí podemos tener, y es lo que yo te comentaba, Troya era una ciudad, Ilión, que se encontraba en la parte alta de la Anatolia, va a controlar el estrecho de los Dardanelos, que sigue siendo un estrecho de importancia geopolítica, hoy, en el que sabemos que durante la Guerra Fría, o por ejemplo ahora Turquía sigue vigilando a la flota rusa del Mar Negro en su paso hacia el Mediterráneo. Sigue siendo un lugar de estrategia, y sabemos que durante siglos y milenios ha sido un foco el controlar, por ejemplo, Constantinopla, hoy Estambul, controlar ese paso. Pues bueno, Troya se encontraba allí, y Troya era una de las regiones que estaba de manera más o menos sobreviviendo a este periodo de escasez. Para que nos hagamos una idea, hay unas tablillas hititas en la que el rey Umarupi llega a pedir ayuda, diciendo que era una cuestión de vida o muerte a Egipto, que le enviaran comida, pagando lo que fuera, porque la población se estaba muriendo de hambre. Luego la ciudad de Ugarti, también el rey que se refugia en esta ciudad, también hitita, pide ayuda a Chipre porque no había comida. Aquello acaba con el colapso del imperio hitita, con una revolución en la que el pueblo se lanza hacia las clases pudientes, quemando las ciudades. Por ejemplo, Ramsés III va a sufrir la primera huelga de trabajadores que nosotros tengamos constancia de la historia, en la que sus trabajadores paran completamente todas las obras y empiezan a haber revueltas porque no había comida. A Egipto le había sucedido que pueblos del interior de la zona de lo que sería Libia, Argelia, ahí los pueblos se dividen en dos partes. Uno se va hacia la zona
del Magreb, que es por ejemplo donde vienen los pueblos guanches, y la otra entra en el Valle del Nilo. Pero también pueblos semitas van a entrar también en el Valle del Nilo, que tienen que expulsarlo porque, como diría la canción, no hay cama para tanta gente, lo que va a provocar, por ejemplo, el mito del éxodo de los judíos, ya que era un pueblo semita que se va a integrar luego en el pueblo hebreo. En esos años es donde estamos viendo muchos cambios. Y Troya se mantenía de manera con un comercio. Troya, que era a veces aliada o a veces vasalla de los hititas, empiezan a tener todavía algunos excedentes de trigo, pero sobre todo lo que estaban ejerciendo era el grifo de abre y cierra sobre productos esenciales para el resto de potencias, sobre todo los griegos. El estaño, que venía de la zona del Cáucaso, y también cereales y animales de tiro y de comestibles que venían de la zona de los Balcanes. Lo que hacía Troya era coger bastantes excedentes, y lo que hacía pues luego pues los vendía a un precio desorbitado. Que eso es lo que va a provocar que en un momento dado haya una coalición de pueblos en los que vaya a cercenar y acabar con Troya para permitir ese paso fluido hacia Grecia y hacia otras regiones en los que las ciudades-estado intentaban comerciar. Muy parecido es lo que va a pasar con la Ruta a la Seda cuando los musulmanes toman Constantinopla, que cortan completamente cortocircuita la comunicación Occidente-Oriente. Pues muy parecido era lo que ya estaba haciendo Troya. Ese sería el contexto de la geopolítica. En geopolítica, lo que sería Troya, que Troya en un momento dado, gracias a sus contextos y a que está desviando poblaciones que están viniendo desde las estepas del interior del mar Caspio, lo está enviando hacia zonas hititas y zonas de la media luna creciente. La media luna creciente iría justo donde estaría Troya, que sería como uno de los bordes, hasta la zona del actual Irak. Bueno, pues en la Troya lo que hacía era enviar grupos de personas y lo único que se quedaban era con pertrechos y sobre todo pues con el estaño. Es aquí donde podríamos interpretar el juicio de París. Cuando sabemos que, según la mitología, hay un banquete en el que es invitado diferentes diosas, y aparece París como representante del reino de Troya, aparte porque era una persona justa, él era un pastor. Aquí tenemos que explicar que en esas épocas palaciegas habían como una especie de reino bicéfalo, en el que uno de los reyes, uno de los familiares, dirigiría, por ejemplo, los negocios familiares, temas del ganado, temas comerciales, y otro se dedicaría a pues simplemente a la gestión política y militar de aquella zona. París, sabemos que era pastor, que es llamado por Zeus, y que en un momento dado la diosa Eris, la diosa de la discordia, como no había sido invitada, lanza una manzana que dice a la más guapa. En aquel momento habían aquellas tres diosas, Afrodita, Hera y Atenea. En esa discusión tiene que elegir París, al que eligen como mano inocente, y elige a la guapa, claro, a Afrodita. Elige a Afrodita. Pero claro, es aquí donde tenemos que hacer una interpretación. Atenea sabemos muy bien que es la diosa patrona de Atenas, de la Ática. Afrodita es de Chipre. Y tenemos la segunda, la tercera, que sería Hera, que Hera sería la zona de la zona donde estaría Esparta y Micena. ¿Por qué elige Afrodita? Afrodita en Chipre era la principal mina de cobre. Estamos diciendo que Troya, en un momento dado, tiene estaños, por lo tanto, elige a un eventual aliado con el que va a producir
el famoso material que va a ser el bronce. Bueno, Chipre le tenía tanto cobre que le debe su nombre al cobre. Chipre significa eso, cobre, viene de ahí. Cobre. Del griego antiguo viene directamente cobre. Y si vemos en distintos idiomas, en todos los casos viene de eso, de cobre. De hecho, era la principal fuente de cobre del mundo antiguo, al menos de esa parte del mundo antiguo. El estaño era más difícil de encontrar. El bronce es una aleación de cobre con estaño. El cobre sin el estaño es demasiado dúctil, demasiado blando, y el estaño lo que hace es endurecerlo. Es lo que permitía pues, hacer de las herramientas de cobre, hacerlas mucho más duras para infinidad de cosas, desde las espadas hasta los aperos de labranza, digamos. Bien, aquí tendríamos, en el caso de la guerra de Troya, eso fue una guerra larga, que duró años. Pero lo que Homero nos muestra es solo la parte final, nos muestra 50 días, es decir, esencialmente se limita al asedio de la ciudad por esta coalición de aqueos, de griegos en una palabra, que han ido para allá para vengar vengar a Helena de Esparta, esencialmente, que la ha raptado París, porque, claro, después de elegir a Afrodita se deja llevar por la belleza, y al parecer Helena de Esparta era la mujer más bella de Grecia, al punto que todos los reyes de la Hélade la pretendían. Así que tienen que ir, se han unido por un juramento, el de Tindáreo, y tienen que navegar, cruzar el Egeo hacia el norte y asediar Troya. Y la guerra es esa, incorporando una serie de personajes que cada uno está lleno de simbolismo. No hay ningún personaje gratuito en la guerra de Troya. Todos representan pasiones, virtudes y defectos humanos, típicamente humanos, a pesar de que la guerra la han puesto en marcha los dioses. Claro, tú como bien dices, la Ilíada nos va a contar el último tramo del 10º y último año de la guerra de Troya. Pero es aquí donde quiero comentarte. Tú piensas que tenemos el juicio de París, que va a elegir entre 3 naciones, ¿vale? O entre 3 grupos de ciudades-estado, en la cual va a elegir a Chipre, a Afrodita, como aliado. Bien, si nosotros hacemos una traducción de lo que significa Helena, Helena significa lo que resplandece. O sea, es un tema de resplandeciente, la más bella, la más luminosa. ¿Qué sería lo luminoso? El bronce. Cuando decimos que París rapta a Helena, está diciendo que está raptando el mayor tesoro que tenían los aqueos en aquel momento, que era el comercio del bronce. Lo que hacían los aqueos era, compraban a los chipriotas el cobre, a los troyanos compraban el estaño, ellos lo fundían y luego repartían el cobre. En aquel momento lo que va a hacer Troya es, para que ellos lo hagan, lo hago yo, me asocio con Chipre, en el cual yo tengo en este momento exceso, puedo comerciar con alimentos y ayudar a un aliado, y es cuando roba, le quita el comercio, que sería Helena. Cuando Helena se lo quita, no estamos hablando de que le roba a una mujer, sino le está quitando el comercio, porque fue lo que le prometió Afrodita. Cada una diosa, cada uno de los estados le está ofreciendo a Troya un negocio, una parte, ellos lo roban. Y entonces es aquí cuando tú empiezas a comentarlo. Ya tenemos a Agamenón, a Melenao, a Aquiles, a Odiseo, a Ajax, todos van a aparecer con grandes características humanas. E incluso los dioses van a tomar partido en esa guerra, en esa guerra fratricida. Los últimos 50 años, los 50 días, como tú dices, representan en la Ilíada la cólera de Aquiles, del guerrero más grande conocido por la humanidad, en la que se revira contra un rey, contra su rey, porque su rey había roto un pacto y había robado el botín de guerra, que era una bella esclava. Y volvemos a entender, si nosotros vemos desde un punto de vista simbólico
la lucha de Aquiles con la lucha de Héctor, esa lucha, también la podemos interpretar de manera simbólica. Una, estamos hablando de que Aquiles representa esos ejércitos mercenarios que va a luchar o que va a la rapiña, a robar, mientras que Héctor representa el orden palaciego, el orden que ya estaba desapareciendo porque el sistema de la Edad de Bronce se estaba cayendo. Es simplemente otro juego simbólico en el que la Ilíada nos está explicando de que hay dos mundos que están chocando. Porque aquí es donde tenemos que detenernos y mirar sobre los pueblos del mar. Aparte del cambio climático y de la sequía enorme, aparecen numerosos pueblos en aquella parte del Mediterráneo, venido de muchas partes, en los que eran pueblos que llevaban incluso a sus familias y todo tipo de como diría una palabra canaria, de cacarecos o atrabancos. Bueno, eran migraciones antiguas en sentido estricto. Se movían los pueblos enteros con su ganado, con sus mujeres, con sus hijos, con todo, claro. Eran auténticas masas humanas que iban desplazándose hacia las civilizaciones agrícolas del sur. Esta es un poco la historia de Eurasia, de cómo la estepa va produciendo pueblos que van derramándose tanto sobre el extremo oriente, sobre la China, como sobre el extremo occidente, sobre Europa y el creciente fértil. Es la historia de Eurasia hasta la Edad Media. En esencia es eso. En el libro lo hablo, en el mito del rapto de Europa, hablo sobre la creación de Europa porque viene de un término que se llama Eus, tierras de Occidente, y Ausu, tierras de Oriente, que sería Asia y Europa, y cómo se va generando pues el concepto de Europa. Bueno, pues aparecen esos pueblos, invaden el Oriente, donde el único pueblo que va a sobrevivir a duras penas es el egipcio, los demás colapsan. Entonces, la cuestión era de Aquiles, que digamos sería como una especie de rey, de comandante de un ejército mercenario que se pone a los servicios, donde hay una ruptura de un pacto entre el rey que los contrata y Aquiles, que es en el momento en el que deja de combatir y se desmorona todo lo que va a ser las ganas de luchar, ¿no? El ardor guerrero de los griegos. Pero tendríamos que mirar eso, los dos conceptos de Héctor, que representaría el mundo antiguo que se está acabando, y el nuevo orden, que era pues el orden de el más fuerte. Ya se acabaron los pactos comerciales, porque está claro que los mundos en paz, cuando el mundo, la civilización ha avanzado, es cuando existen pactos comerciales, cuando los pueblos de manera pues pacífica empiezan a comerciar y empiezan a haber una correspondencia y trueque de elementos. En ese momento en el que la economía cae, la del bronce, empiezan a haber pueblos que empiezan a ir a la rapiña y que, pues, por ejemplo, a los hititas lo desaparecen, a los aqueos completamente, a la cultura micénica la desaparece, los chipriotas lo arrasan por ello y solo quedan los egipcios. Ese es el concepto de lo que yo creo que sería el simbolismo del juicio de París y de la famosa lucha de de Aquiles y Héctor. Bueno, si nos ceñimos al texto, Carlos, lo que nos encontraríamos es que más que quien triunfa más que el más fuerte en la guerra de Troya, quien triunfa es el más listo, es Ulises o Odiseo, como queramos. Ulises, ya sabéis, viene del latín y Odiseo del griego. Yo la verdad es que siempre lo conocí como Ulises y con eso me he quedado. Me cuesta, de hecho, utilizar el término Odiseo, pero es exactamente el mismo. Viene lo que pone fin a la guerra de Troya con una estratagema extraordinariamente humana, sin poderes especiales, ni divinos, ni nada de eso, porque Aquiles es medio humano, medio dios, es un héroe, en una palabra. Es un tipo invulnerable, que solo puede ser derrotado si das contra uno de sus talones, el talón en el que su madre la había sumergido esto es bien conocido, el mito, le sumergió en la laguna Estigia y claro, le tenía que sujetar de algún lado, le sujetó del talón y eso es lo único que no recibió las aguas de la laguna Estigia,
razón por la cual un flechazo era lo único, ahí en ese punto era lo único que podía matarle. Pero Ulises no, Ulises es rey de Ítaca, es un humano y además de un reino pobre, ni siquiera de un reino rico, y consigue poner fin a esto de una manera extraordinariamente ingeniosa, que es inventándose un caballo que a modo de regalo colocan dentro de la ciudad, los troyanos pican y dentro va el ejército de los aqueos, el Timeo Dánaos Donaferentes, el temo de los griegos aunque traigan regalos. Bueno, pues efectivamente tenían razón en temer de los griegos aunque traigan regalos, porque iban dentro y consiguen rendir la ciudad desde dentro. Así que el ingenio es lo que termina imponiéndose. Es una de las grandes lecciones del ciclo troyano. Vale, nunca te fíes de tus enemigos. Pero es verdad que aquí podemos ver otra vez el simbolismo. Como tú bien decías, Henry Schliemann, cuando excava, que por cierto, la vida fascinante, un tipo que se convierte en rico mercadeando en la guerra de Crimea, donde le vendió suministros a todas las partes, pues bueno, pues su dinero lo gasta en buscar todos los puntos de la... Quería demostrar que la Ilíada fue de verdad y quería buscar pues, los sitios homéricos. Y descubre Troya. Lo que sí sabemos es que la Troya de la Ilíada estaría entre la 6 y la 7, ¿vale? Hay un mapa en la que se ven diferentes, donde se encontraría las diferentes Troyas, y habría entre la 6 y la 7. La 6 y la 7 fueron destruidas por sendos terremotos. Hubo una zona de terremotos que destruye estas ciudades. Bien, si nosotros vemos, el dios que está muy ligado a Odiseo es Poseidón. Poseidón es el dios de los caballos y el dios de los terremotos. Lo que podríamos pensar que el caballo de Troya podría ser, pues, una especie de maldición, o que los dioses griegos, eran muchísimo más poderosos y que ese caballo pudo haber sido la destrucción a través de un terremoto de la ciudad de Troya. Podríamos hacer esa lectura y hay algunos autores que apuntan a ella. Ya como te digo, es el simbolismo Bueno, Poseidón se venga de Ulises, porque después de cegar a Polifemo, que era uno de los hijos de Poseidón, y la venganza es que le tiene 10 años dando vueltas para que regrese a casa. Claro, Poseidón, uno de los dioses que entran en el bando de los griegos. Otros dioses quedan al lado de los troyanos, pero digamos que los dioses olímpicos que apoyan está Zeus, está Poseidón, está Hermes, está el propio, Apolo está con los troyanos, pero son dioses que van a motivar la destrucción de Troya. Pero en este momento podríamos mirar la simbología del caballo, de ese caballo que entra adentro con los griegos. Podríamos pensar que es Poseidón, ¿no? Ellos creían que el terremoto fue porque Poseidón acaba, ya que Odiseo hace un sacrificio a Poseidón ya en los últimos tiempos, y sobre todo cuando se produce la locura de Áyax, ya que Áyax se pierde la cabeza, en la que ataca a un rebaño de ovejas pensando que era un ejército, y acaba con su vida porque quería haber disputado la armadura de Aquiles, que se la va a quedar, pues se la queda el rey Odiseo. Odiseo, que como tú dices era dios de el rey de Ítaca, que era un reino pobre, que también era un reino vasallo de los micénicos, a los cuales se le pidió que su flota y sus guerreros participaran en esa coalición que va a durar 10 años, en las que tienen que contratar a mano de obra mercenaria para continuar la guerra. 10 años extenuantes, donde Troya no sucumbe, porque Troya en todo momento está recibiendo pertrechos. Ya decíamos, Troya tenía la capacidad de poder producir bronce y poder producir otro tipo de materiales con los que poder comerciar, y aquello
se estaba haciendo ya extenuante. No tiene que venir un terremoto para poner fin al dominio de Troya. Pero lo que sí quería decirlo es que el asedio prolongado de Troya también nos da una lectura a lo que va a ser a lo que es el conflicto en sí mismo. Porque lo explicaba, el tema económico era que los palacios eran los centros comerciales. Como decíamos, había un rey que se dedicaba al tema comercial económico y otro rey al tema político y militar. Metales, granos, todo tipo de pertrechos se almacenaban en los palacios. En una guerra prolongada, los griegos están haciendo un esfuerzo muy superior a la capacidad económica que ellos pueden tener, lo que va a provocar también el hartazgo y pues el cansancio de poblaciones que ven disminuida pues el sustento y disminuida pues la economía, porque hay que alimentar y hay que pagar a los soldados que están en la guerra. Troya se escapaba, se mantenía en ese bypass. Esa fue otra, porque aunque Troya haya perdido digamos, fuera destruida, pero es verdad que Troya clava una lanza en el corazón de ese mundo de bronce en el que lo va a extinguir. Como digo, los aqueos caen, sucumben, y lo que va a producir pues es la anarquía más absoluta en los territorios de la actual Grecia, y va a tardar casi entre 300 y 500 años a volver a encaminar una situación. Y repito, la llegada de los hombres del mar fue algo decisivo, porque fue una estocada que provocó, porque también los aqueos, que muy posiblemente eran uno de los grandes patrocinadores de estos hombres del mar para atacar a otros países con los que poder sacar pertrechos para continuar la guerra y destruir a Troya, para quedarse con el paso de los Dardanelos, los pueblos del mar se van también a virar contra los griegos. Micenas, recordemos que a veces se nos olvida, desaparece lo mismo que desaparece Atusa, la capital de los hititas. Hoy, si vamos a las ruinas de Micenas, lo que nos encontramos es una ciudad previa a esa convulsión, igual que si vamos a las ruinas de Atusa. Son dos ciudades que dejaron de existir, con unas ruinas maravillosas y nada más. En esto hay una cosa que pones en el libro, insistes en ella. Una de las cosas que viene a explicar la Ilíada es el periodo obviamente convulsísimo y problemático en el que tuvo lugar esa guerra, que va mucho más allá del mar Egeo, es todo el Mediterráneo oriental, y lo que identifican estos antiguos griegos son las fuerzas que ellos no pueden explicar. Ellos pueden explicar que vienen pueblos de otras partes, las migraciones pueden explicarlas, saben lo que está pasando. Pueden explicar hasta cierto punto que tengan problemas económicos, pero hay ciertas cosas que no pueden explicar las epidemias, no pueden explicar las catástrofes naturales, no pueden explicar los terremotos. Esa zona donde está Troya, pues como todos los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, es extraordinariamente sísmica. Cada 2x3, ya sabéis, esa parte de Turquía nos da un susto con un terremoto, y sobre todo se lo da a sus habitantes. Lo que hacen es que divinizan esas fuerzas. A fin de cuentas, en la Ilíada, lo que vendrían a ser estos elementos, llamémoslos estructurales, de la desgracia, vienen dados para favorecer a uno o a otro bando, pero siempre vienen desde arriba, desde el Olimpo, quiero decir. Ahí es donde el elemento divino se deja ver, para sacudir desgracias a los hombres de las que tengan difícil recuperarse. Desgracias que, por otro lado, y con lo que conocemos hoy en día, pues sabemos que una epidemia no es de origen divino, ni que tampoco lo es un terremoto. Sabemos que los terremotos se producen por la tectónica de placas, pero estos griegos del siglo XII, del siglo XIII a.C., no tenían ni idea. Así que es perfectamente lógico que buscasen una explicación sobrenatural
La clave de estos antiguos griegos es que lo metieron dentro de un ciclo completo, que era omniexplicativo. Claro, vamos a ver, por ejemplo, los principales dioses que participan en la guerra, porque hay una guerra en el Olimpo, que eso lo interpretan los griegos, estos protogriegos, lo entienden como el mayor causante de sus problemas. Tenemos a Zeus, que Zeus en momentos claves de la guerra está con los aqueos y en momentos se pasa al bando de los troyanos. Es el orden, como ya habíamos dicho, es el orden cósmico que se rompe, es el orden de ese mercado, que era un mercado triangular, que era un mercado muy débil, donde si fallaba alguno de los engranajes, todo se colapsaba. Luego tenemos a Hera, que representa el poder palaciego. Ese poder palaciego se va a destruir. Pensemos que ya los próximos, en esos 300, 400 años, el mundo empezará, o sea, lo que es el mundo conocido, empezará hacia otro tipo de gobierno, a las leyes, a tener soberanía alimentaria, y el poder ese el poder palaciego lo va a representar Hera. El tema de los polos económicos, de por qué Afrodita apoya a Troya, es ese cambio, es el polo de cómo cambia desde los aqueos para Troya, lo que va a provocar pues también el caos sistemático y la caída comercial. Y la ayuda de Poseidón, podemos hablarlo sobre el colapso de las rutas comerciales, en las que también las rutas comerciales se acaban y acaban en desabastecimiento a muchísimos puntos. Si nosotros viéramos un spin-off para que nos situemos en esta época es perfectamente compatible con el mito bíblico del Éxodo, como lo habíamos comentado, y de las plagas bíblicas, en las que tenemos que imaginar a Ramsés, a un faraón, que de repente hay sequías por el climático, muy posiblemente la descomposición de algas produce ese color rojo y una descomposición que produce malos olores en el Nilo. Podemos ver también que en un momento dado hay proliferación de moscas con aguas estancadas. Ese hecho va a pasar no tanto por los egipcios, que los egipcios sí cuentan las calamidades que pasan en esos tiempos, sino, como ya habíamos dicho, como un pueblo fronterizo, que va a ser un pueblo que va recogiendo pues diferentes mitos de un lado a otro, el diluvio, hablo del pueblo hebreo, de cómo toca con Babilonia, toca con Egipto, toca arriba con los hititas, con los fariseos, con los fenicios, y va creando una cosmogonía que nos recuerda a muchísimas culturas, que eso lo hablo en el libro, porque en el libro hago tradiciones transversales y de cómo un mismo mito se replica en varios sitios. Nos tenemos que citar ahí, ¿sabes? La catástrofe climática era total y era comprensible en aquellas épocas pensar que los dioses, los cielos, estaban castigando a la humanidad pues por diferentes motivos, por el hedonismo, por alejarse de Dios. Vemos que las próximas religiones y los próximos digamos ciclos religiosos van a ser ya ciclos mucho más severos, mucho más estancos, donde se van a perpetuar pues sacrificios y un orden moral impuesto desde los dioses para que no pasara lo que había pasado en la Edad de Bronce. Bueno, hay un punto en el que, Carlos, te traes todo esto al presente, claro, a otros momentos de la historia. Te pones la camiseta de Paul Kennedy, el historiador, quiero decir, el de cualquiera que haya estudiado historia en la universidad, conoce este libro, el de Auge y Caída de las Grandes Potencias, porque aplicas o ves Troya como un modelo de colapso extrapolable a
otros colapsos que se produjeron después en distintas partes del mundo. Sí, por ejemplo, tenemos el colapso del Imperio Romano, imperio más grande y luminoso, en el que vemos cómo se colapsa porque hay entrada de otros pueblos que van huyendo y van hacia un lugar donde pues la economía va mucho mejor. Bueno, hay muchos factores que colapsan el Imperio Romano, pero muy posiblemente también sea el comercio, el colapso del Imperio Español, el colapso del Imperio Británico, y muy posiblemente pues habrá un colapso más tarde o más temprano del Imperio Norteamericano, vemos en el que vemos que el comercio, sobre todo, es el gran eje primordial. España se colapsa porque hay una ruptura, implosiona la América hispana, en la que se rompe, se balcaniza, se rompe en muchísimas repúblicas, lo que va a provocar que cada república cometa sus propios aranceles, sus propias leyes comerciales, y ya un producto que podía circular desde el virreinato del Mar de la Plata en Buenos Aires hasta Río Grande o hasta California sin pagar peaje y por líneas comerciales muy seguras, aquello se interrumpe. Y se interrumpe pues creando, pues por ejemplo, España se va colapsando y de aquellos polvos estos lodos. España no ha levantado cabeza después de aquello en el que se ha mantenido, pero es ese hecho de cómo las rutas comerciales son tan importantes, y a veces nos centramos en posturas más militares, en posturas sobre otro tipo de problemas, pero no entendemos por qué colapsan los grandes imperios. El Tercer Reich colapsa porque los rusos cortan completamente, cercenan la entrada de combustible, de petróleo, desde los campos rumanos y búlgaros a Alemania. Esto de la caída de los imperios es toda una escuela dentro de la historiografía, ¿eh? Los hay que se especializan en estos temas y que los estudian muy pero que muy a fondo. Hay historiadores, de hecho, que dicen, bueno, yo lo que voy a estudiar, Paul Kennedy es el más famoso de todos, desde luego, porque escribió un libro que se leyó y se sigue leyendo muchísimo, pero la idea de por qué los imperios se vienen abajo, en este caso no fue solo un imperio, porque lo que tendríamos en el Oriente Mediterráneo en tiempos de la Guerra de Troya, de esa Guerra de Troya, que seguramente hubo más porque hubo muchas Troyas, pero de la Guerra de Troya de la Ilíada eran varios imperios, de hecho dos bastante grandes. Uno era el Imperio Egipcio, el Imperio Nuevo, el Egipto de Ramsés II, para que nos hagamos una idea, y el otro era el Imperio Hitita, que no le iba a la zaga, era un imperio muy poderoso en una zona riquísima como es Anatolia. La propia Troya está en Anatolia, no en la meseta anatólica, pero sí en la misma península. En fin, como veis, la guerra de Troya da para mucho, es el tema, es uno de los grandes temas históricos. A mí siempre me ha fascinado desde que era pues un crío. Yo creo que a todos nos ha gustado la guerra de Troya, aunque sea solo por los personajes. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ser tan fuerte como Ajax o tan habilidoso como Aquiles, el de los pies ligeros, o tan listo como Ulises? Crea una serie de biotipos casi ideales que, en fin, ha apasionado a los... Parece a los occidentales, no, porque es que la Ilíada es conocida en todo el mundo. Fue fundamental en el mundo griego, en el mundo romano, en el mundo clásico, pero los europeos de nuestro tiempo y los que son herederos de europeos, es decir, prácticamente todos los americanos, provienen de ese mismo mundo. Así que entender bien este ciclo troyano es entendernos bien a nosotros mismos. Creo que no volver a Troya o ir a Troya es volver un poco al origen. Nos pasa un poco claro. lo que nos pasa con Roma, aunque quizá de una manera tan visible, pero las grandes historias, buena parte de las grandes preocupaciones del mundo occidental nacen en esta guerra, o por lo menos no sé si en esta guerra, pero sí en la manera en la que Homero nos la transmitió. Claro, a mí cuando me han preguntado en varias presentaciones por qué un libro de mitología. Claro, tienes que
Uno le explica que esa es la gran base, o sea, nuestra manera de pensar, nuestra manera de posicionarnos dentro del espacio es somos herederos de los romanos, por lo tanto también herederos de la cultura greco-latina. Seguimos siendo una especie de romanos muy subgéneris. Y da igual que yo esté en las Islas Canarias o da igual que ahora mismo nos esté escuchando un mexicano, un peruano, un ecuatoriano, un argentino, un colombiano, un venezolano, da igual. O sea, la hispanidad es una heredera directa de Roma y Roma a su vez de Grecia. Esto simplemente son historias que a nosotros pues nos siguen llamando la atención. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el libro hablo de El camino del héroe. Si vemos las películas, cualquier película de héroe, ¿no? Vemos a nuestro héroe que nace en un contexto de pobre, el que llega a sufrir pues acoso, ¿no? En el que bullying, ¿no? En el que llega, encuentra a un maestro que le enseña, en el que pues intenta combatir, hay un tropiezo moral o un tropiezo en el que cae y luego se expía las culpas y vuelve a salir. Bueno, es la historia de los héroes en cualquier película, vamos. Hablo de Hércules, hablo de Aquiles, con Quirón, y hablo de eso. Entonces, nosotros hoy seguimos, incluso seguimos llevando las mismas obras trágicas griegas a películas, a teatro, a música. Seguimos teniendo bueno, pero es que hay mucha gente que se llama como los héroes de la guerra de Troya. Es que hay muchos Héctores, hay muchas Helenas, no lo olvides. Y son nombres en castellano muy comunes. También hay Ulises, gente que la llaman Ulises. No es tan común, pero vamos, que hasta los propios nombres llevamos en muchas ocasiones. Seguramente más de un Héctor está escuchando este programa, y más de una Helena y más de 10 Helenas están escuchando este programa. Pero bueno, vamos a ir ya poniendo el punto y final. Vamos a ponerlo con tu libro, naturalmente. Carlos, lo tengo aquí delante, tengo aquí la ficha de Amazon, Mitomancia. Lo tenéis en tapa blanda nada más. Esto es la única pega, que no está disponible para Kindle, que siempre es una cosa pues más rápida cuando quieres leer un libro. Pero bueno, lo tenéis en tapa blanda, por supuesto lo edita la editorial Guante Blanco y está a un precio, pues por lo menos aquí en Amazon, muy competitivo, 17,95. Es un buen precio para un libro. Y esto en este caso, pues mira, si yo lo pidiese ahora, me está diciendo que me lo enviaría a mi casa, no la de aquí, a la casa de Madrid, me lo enviaría, pues estamos a día 15, pues me lo enviaría la semana que viene. Vamos, que se ve que lo están sirviendo, Carlos, que no les llega, en una palabra. Bueno, esperemos de cualquier manera que a raíz de este programa, pues más de un contraescucha se anime y encargue este libro. Os voy a leer de cualquier modo lo que nos ofrece la editorial aquí. Mitomancia es una invitación a pensar, a mirar con nuevos ojos las antiguas historias que forjaron la conciencia humana. En este libro, Prometeo, Orfeo, Atenea, Afrodita y otros grandes arquetipos resurgen no como sombras, sino como fuerzas activas que moldean nuestras emociones, decisiones y anhelos. Carlos Jesús Pérez Simancas traza un recorrido profundo y apasionado por el simbolismo de los relatos clásicos, entretejiendo filosofía, psicología y literatura en una obra que transforma la lectura en una revelación. Aquí los mitos no se explican, se experimentan. No se entierran en el pasado, nos confrontan con lo que somos. Mitomancia es para quienes sienten que la belleza del pensamiento y la profundidad del alma necesitan reencontrarse. Es para quienes buscan, entre palabras antiguas, las claves de un presente todavía lleno de misterio. Oye, qué envidia, te han hecho un resumen del libro precioso, ¿eh? No es por nada. Los de la editorial, pero una cosa bien bonita, da gloria leerlo. Traes además, según veo aquí, hasta una recomendación de el grandísimo Jesús Callejo, ¿eh? Esto es todo un lujo, ¿eh? Trae una recomendación en Mitomancia. Carlos Jesús Pérez Simancas logra lo que parecía imposible, devolver a los mitos. Perdón, esta es la anterior, es la de Óscar Fábrega, perdón. Existen mitos que ignoramos o que rara vez nos atrevemos a nombrar. Carlos no solo los convoca, los descifra y los interpreta, sino que además nos abre las puertas a un viaje heroico, el de los asterismos
con sus innumerables enigmas del cosmos. Tengo que ponerme las gafas porque es que está muy pequeño. Aquí aparece en la pantalla, no leía nada, parecían hormiguitas las letras. Esto es lo que tiene hacerse viejo, Carlos, que ya empezamos a necesitar todo tipo de aditamentos. Yo por ahora, para lo de escuchar no tengo problema, pero claro, para lo de ver, en fin. Pues nada, oye, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí a charlar durante un rato largo, eso sí, de más de una hora, sobre la guerra de Troya, un tema que ya había pasado por la contrarréplica de esto hace muchos años, pues 2018, un montón de tiempo, vamos. Lo podéis buscar ese programa en el archivo de cualquier modo, eran todavía esas contrahistorias sensiblemente más cortas, más breves de las que hago ya desde hace un tiempo y por supuesto no estaba en vídeo. Esta vez hemos ahondado un poquito y le hemos dado una lectura, pues la verdad te lo digo, Carlos, un tanto original, tanto que me podría pasar aquí contigo 2 o 3 horas hablando de este tema, porque es un tema que me gusta, no lo voy a negar. Pero bueno, pues nada, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo, nada, un saludo a todos los que escuchan y aquellos que compren el libro, por favor, háganme saber sus críticas, que siempre, gracias a las críticas, pues uno va mejorando y sobre todo uno va sabiendo, va poniendo un termómetro, o sea que uno aprende también claro, de las críticas, buenas y malas también. Yo siempre aprendo de las críticas, evidentemente. A mí, de hecho, la que más me gusta del mundo es que me hagan críticas negativas, siempre que me las expresen con educación, obviamente, y no insultándome. Me gusta bastante, aprendo de hecho a modificar algunas cosas. Este programa, que empezó hace ya pues casi 10 años, ha mejorado en buena medida por críticas constructivas que me han ido haciendo los oyentes. Deberías mejorar esto, deberías mejorar lo otro, tal cual, y al final, pues bueno, de la primera contrahistoria hace 10 años a esta, que ya son más de 500, pues el programa ha mejorado sustancialmente. En fin, pues nada, queridos, con esto ya terminamos la contrahistoria esta semana, una contrahistoria que la verdad yo no sabía muy bien cuándo iba a poderla hacer, pero que tenía muchísimas ganas. Espero que os haya gustado, que haya estado de nuevo con nosotros, un programa más. Carlos ya es como de la casa, en fin, lleva muchísimos años colaborando conmigo y trae además unos temas que no son muy habituales en la contrahistoria. Esa es una de las razones por las cuales me gusta que venga de vez en cuando, porque nos da siempre una visión un tanto peculiar de la historia, que se sale pues de esa parte, digamos, tan académica que suelo tratar yo o como suelo abordar yo los temas. Así que espero que me des ideas para traerte de nuevo, Carlos, como siempre haces, porque las contrahistorias de Carlos nacen de Carlos, no de mí, ¿eh? Es él el que decide que hay que hacerla sobre tal cosa, sobre tal otra, y me ha hecho unas recomendaciones en ocasiones fabulosas, eso sí. Pues nada, con esto terminamos ya. Ha sido un placer teneros al otro lado y me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.